אפשר לתקן. Bueno, estamos estudiando las mitzvot. Hoy estamos todavía en los 10 mandamientos. Estudiamos los primeros 2 mandamientos. Y en el tercero, el segundo mandamiento está dividido en muchas mitzvot, como ya estudiamos. Ahora pasamos al tercer mandamiento, que es el mandamiento de no jurar en vano. Mitzvah lamed shelo leishava lashav. Entonces es importante aclarar ya ahora que no estamos hablando de un juramento falso, no estamos hablando de una mentira, estamos hablando de un juramento en vano, es decir, un juramento que no era necesario. Y eso entra en los 10 mandamientos. Claramente tiene que ser un mensaje muy importante si esta prohibición entró dentro de los 10 mandamientos. Quizás es dentro de los 10 mandamientos donde más se requiere una explicación. ¿Por qué esto es tan importante? Está bien, obviamente, uno no debería jurar, porque jurar significa usar el nombre de Hashem para hacer un juramento, pero acá ni siquiera estamos hablando de que mintió. No estamos diciendo que él juró y dijo algo que no es verdad. Él juró para decir algo que no era necesario decirlo. Eso se llama Shelo Nishava Levatala. Como explica el Sefer HaChinuch, Shenemar, Lo tisa et Shem Hashem Elokeja Lashav. No uses el nombre de Hashem en vano. ¿Qué significa en vano? Vinyan a batalá. ¿A qué se refiere esta batalá, este en vano? Hay 4 opciones a qué se refiere hacer un juramento en vano. Primero, que con shenishba al davar yadua sheinoken. Cuando una persona jura por algo que es evidente que no es así. Es decir, no está tratando de engañar a nadie, porque cuando él hizo el juramento es evidente de que lo que está diciendo no es verdad. Entonces no es una mentira, simplemente es algo absurdo. Por ejemplo, que con Alamud Shel Shaish hay un poste de mármol y él dice Sheu Shel Zaav, y él dice que es de oro. Todo el mundo se da cuenta que no es verdad. Él mismo se da cuenta, es decir, no es un engaño, no es una mentira, es simplemente algo absurdo. Así también cualquier otro ejemplo de alguien que dé un juramento en algo que, como dijimos, es evidente que no es así. Esa es la primera opción. Atzad Shini, segunda opción, que gon shenishba ala yadua. Una persona hace un juramento sobre algo que es sabido, sheuken. Es decir, está jurando por algo que todo el mundo sabe que es así. Que gon, por ejemplo, ala even shu even. Él jura que la piedra es piedra. Valaetz shu etz. Y la madera que es madera. Vejen kol kayotze beze. También es un juramento en vano, no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque todos vemos que es una piedra. ¿Para qué tienes que jurar? Esa es la segunda opción. Atzad Shlishi, la tercera opción. Shenishba levatel mitzvah o mitzvot. Una persona que hace un juramento para anular una mitzvah o algunas mitzvot. Shechivanu Hashem baruchu bahen. Hashem nos hace una mitzvah y viene la persona y hace un juramento de que no va a cumplir esa mitzvah. Este juramento también es un juramento absolutamente en vano. Porque la persona no puede jurar al aquel. La persona no puede jurar sobre algo que Hashem ya lo obligó. No tenemos derecho a no hacer esto. Entonces, ¿qué juramento es ese? Es un juramento en vano. Que Moshe Nishba bedavar yadua es parecido al que jura por algo que es sabido, sheinoken. Una persona, todo el mundo sabe que esto no es así, como habíamos estudiado. Él dice, todo el mundo sabe que esto es mármol, y el Baal jura y dice que es oro. Es en vano, porque no tiene ningún sentido. De la misma manera, una persona que jura que no va a cumplir una mitzvah, cuando Hashem está diciendo que esto es lo que hay que hacer, es parecido. Hasta la cuarta opción, shenishba la'asot davar, shen bo koach la'asoto. Una persona jura que va a hacer algo que es imposible hacerlo, que no tiene la fuerza de hacer. Entonces, cuando él está jurando, también está haciendo un juramento en vano. Por ejemplo, que con Shelo Ishan Shlosha Yamim Retzufim. Una persona hace una shvuah de que no va a dormir 3 días seguidos. Eso es físicamente imposible y por lo tanto su juramento es en vano. Es decir, ahora que él está haciendo ese juramento de que no va a dormir 3 días, ahora está pasando por la prohibición de jurar en vano. Otro ejemplo, Shelo Yochal Shiva Yamim Retzufim. Una persona jura que no va a comer 7 días seguidos. No comer 7 días seguidos es imposible, y por lo tanto, el jurar eso es un juramento en vano. Entonces tenemos 4 opciones, las 4 tienen en común que es una persona que hace una shvuah por algo inútil.
es un juramento que no sirve, que no lo puede cumplir, y por lo tanto se llama una Shvuat Shav. Antes de entender cuál es la lógica o el mensaje que nos enseña esta mitzvah, que como dijimos, tiene que ser un mensaje muy importante y tiene que ser algo muy grave, porque estamos hablando de los 10 mandamientos. Y como dijimos, pareciera ser no tan grave, porque al fin de cuentas, él no está haciendo ni siquiera una mentira, simplemente está diciendo algo absurdo, algo inútil. Pero antes de entrar a analizar eso, que es lo que sigue ahora en el Sefer HaChinuch, el Sefer HaChinuch en esta mitzvah Lamed, se expande un poco más explicando otras mitzvot parecidas, que no se estudian de este pasuk directamente, pero tienen que ver con el mismo concepto, con el concepto de la Shuvah, y ya que estamos, sería bueno aprovechar y estudiarlo también. Entonces lo vamos a ver rápido, solamente para tener un concepto general. El segundo tema es Shvuat Sheker. Hasta ahora hablamos de Shvuat Shav. Hay lo que se llama Shvuat Sheker. De esta misma raíz es donde se deriva el concepto de Shvuat Sheker. Shvuat Sheker es una mentira. Una persona hace un juramento de que va a hacer algo y no lo hace. Esa Shvuat, la Shvuat Sheker, se llama Shvuat Bitui. Bitui es expresarse. Cuando una persona hace un juramento, se expresa de una forma y no cumple, entonces eso es un lav, sheba alav lav, es decir, es una prohibición de la Torá, y se estudia de otro pasuk. Él está usando el nombre de Hashem, menciona el nombre de Hashem para comprometerse a algo, y resulta que no lo cumple. Otro ejemplo es cuando una persona cuando juró que va a hacer algo y después no lo hace, también es lo mismo. Y después, otro ejemplo más, tercer ejemplo, es el tema del neder. Hasta ahora hablamos de Shvuat Shav, Shvuat Sheker y ahora neder. Neder también es una promesa, pero funciona distinto. Hay una diferencia entre una Shvuah y un neder. Una Shvuah, no vamos a leer todo lo que dice, pero para entender la diferencia, una Shvuah es cuando la persona se compromete a algo a nivel personal. Es decir, él se prohíbe sobre sí mismo. Por eso la palabra se dice nishba. Nishba viene de la raíz nif'al. Él está haciendo algo sobre sí mismo como persona. Él está agregando una prohibición sobre sí mismo. Eso se llama una shvuah. Un neder no funciona así. Un neder es cuando la persona prohíbe un objeto sobre él. Es decir, la prohibición recae sobre el objeto, no sobre la persona. Por ejemplo, la persona dice, no voy a comer este pan. Y lo dice con el lenguaje de neder. Entonces, ese pan está prohibido para él como si fuera taref. No se lo puede comer. Es un isur de la Torá que se lo coma. Eso es un neder. Entonces la diferencia es que la shvuah es sobre la persona y el neder es sobre el objeto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? Entonces hay diferencias. Una de las diferencias, explica el Sefer HaChinuch, es que nosotros estudiamos que una persona no puede hacer una shvuah respecto a una mitzvah. Por ejemplo, la persona no puede hacer una shvuah de que no va a comer matzah, por ejemplo, en Pesach. Porque como hay una mitzvah de comer matzah, yo no puedo prohibirme a mí mismo comer matzah cuando Hashem me dijo a mí que coma matzah. Pero uno sí puede hacer un neder y decir, esta matzá específica que está ahí, me la prohíbo a mí mismo. Y eso sí recae. Y por lo tanto, esa matzá no se la puede comer. Incluso que no tenga otra. Y es la única matzá que tiene, no se la puede comer. ¿Por qué? Porque se la prohibió a sí mismo como neder. Entonces, la diferencia es porque la shvuah recae sobre la persona y una persona no puede liberarse de una mitzvah que tiene por medio de una shvuah, mientras que cuando es un neder, que es una prohibición que recae sobre el objeto, ahí sí recae. Hay otras diferencias más, diferencias de cómo se expresa. Hay un masejet entera en el Shas que habla de Shvuot, hay otra masejet entera en el Shas que habla de Nedarim. Son temas complejos. Pero de todas maneras, dentro de todo esto podemos ver la importancia de la palabra. Podemos ver la importancia de lo que uno tiene que darle a su palabra. Porque vemos cómo una persona, por una palabra que dijo, una expresión que tuvo, entonces se hace un cambio en la realidad, se prohíbe sobre sí mismo cosas, hasta el punto de que se convierte en un lav para él, por ejemplo, comerlo. Entonces ahí eso refuerza la idea que ya estamos estudiando desde antes, de la importancia que tiene la palabra en la persona, lo importante que es el concepto del ser parlante. Como ya estudiamos, hay niveles en la naturaleza, niveles en la creación, está lo mineral, está lo vegetal, está lo animal y está el parlante. El ser humano se llama medaber, quiere decir que su esencia, su importancia es justamente porque tiene esta capacidad de expresarse, de bajar ideas abstractas a palabras, y eso le da mucha importancia a su palabra, y por eso es que los nedarim y las shvuot son temas importantes.
Hay un detalle que es el tema de si existe la posibilidad de anular un neder o una shvuah. Una persona ya hizo el neder y ahora quiere arrepentirse. Entonces la verdad es que no debería ser posible arrepentirse, porque Hashem es lo más estable que existe, es el Emet. Emet, Jotamosh, el Akadosh Baruj Hu, Emet. Emet significa algo que no cambia. Si alguien quiere la definición de qué significa Emet, la definición es algo estable que no cambia, que no depende de nada. Entonces, cuando una persona usa el nombre de Hashem para expresar algo, para comprometerse en algo, debería ser algo que no cambia, que es imposible retractarse. Pero de todas maneras dice el Sefer HaChinuch que Hashem, por su Gesed, el Gesed que hace con nosotros, sabía que somos seres humanos y somos débiles, entonces por eso Hashem considera eso, y existe la posibilidad, en ciertas condiciones, de anular un neder. No es tan simple, se tiene que ir donde un jajam, y el jajam tiene que encontrar lo que se llama un petaj, es decir, alguna razón que justifique el arrepentimiento. Si tú hubieras sabido que esto iba a pasar, también hubieras jurado, y si el jajam considera que es un buen petaj, un buen argumento, entonces existe anular un neder. Eso es el gesed de Hashem que nos permitió, considerando que somos nosotros muy inestables y cambiamos muy rápido de opinión y por eso podemos equivocarnos. El ejemplo más común a propósito de más famoso de este concepto de la Tigun Neder es la famosa historia de Kalba Sabúa. Kalba Sabúa era el suegro de Rabbi Akiva, y cuando Rachel le ofrece casarse a Rabbi Akiva, entonces Kalba Sabúa hace un neder de que él no le va a dar de toda su riqueza, era una de las personas más ricas de Jerusalén, él no le va a dar de toda su riqueza a su hija por el hecho de que se está casando con una Maaretz. Pero bueno, al final resulta que Rabbi Akiva vuelve con todos sus 24.000 alumnos, entonces ahí el Kalba Sabúa, que ya estaba arrepentido del neder que había hecho, de no darle a su hija nada, porque su hija era muy pobre, entonces va donde Rabbi Akiva sin saber que es su yerno y le dice, Rab, ¿usted puede hacerme un petaj para que anule mi neder? Entonces Rab le dice, si tú hubieras sabido que yo soy ese yerno con el cual se está comprometiendo tu hija, ¿también hubiera hecho el neder? Entonces dijo, obviamente que no. Entonces le dijo, bueno, soy yo. Y ahí se anuló el neder. Es un ejemplo de un petaj para anular un neder. Pero obviamente que uno no puede confiar en eso y por eso somos muy cuidadosos de no comprometernos a cosas. Siempre decimos bli neder para evitar conflictos. Es muy grave no cumplir un neder. Entonces por eso, obviamente cuando se cumplen las condiciones de neder hay reglas, hay alajot, pero cuando ya se hizo un neder hay que cumplirlo y por eso tratamos de evitar de que no hacer un neder en todo lo posible. Otro detalle más que trae el Sefer HaChinuch es que en Hashem se ve que él hizo, trae dos ejemplos, voy a mencionar uno de los dos, que Hashem hizo un neder y Hashem lo anuló. El neder que Hashem hizo es cuando Am Israel hizo el Geta Egel. Entonces Hashem hace una especie de neder que los va a exterminar a Am Israel. Pero después de que Moshe Rabbeinu pide a Rahamim a Am Israel, entonces Hashem anula su propio neder. Entonces pregunta el Sefer HaChinuch, ¿cómo puede ser? Si nosotros sabemos que el concepto de anular un neder es porque nosotros somos seres humanos débiles, que podemos arrepentirnos y no consideramos algo y por lo tanto podemos arrepentirnos. Pero ¿cómo se puede decir eso respecto a Hashem? ¿Que acaso Hashem no sabía lo que va a pasar? ¿Hashem sabe el futuro? No existe que Hashem se arrepienta. Entonces, ¿cómo se puede anular un neder de Hashem? Pero obviamente la respuesta es que cuando Hashem hace un neder o cuando Hashem anula un neder, es solamente un mensaje para nosotros. Es decir, cuando Hashem hace un neder, ¿para qué Hashem tiene que hacer un neder? Es solamente Hashem nos quiere mostrar la gravedad del asunto. Fue tan grave el Geta Egel que Hashem muestra que por eso Am Israel merecía ser exterminado. Y no había solución, como que no hay forma de escaparse de eso. Pero después cuando Am Israel hace Teshuvá, y Moshe Rabbeinu pide Rahamim por Am Israel, entonces Hashem anula el neder, para demostrar justamente que incluso cuando se determina algo de forma absoluta, de la forma más fuerte que existe, que es un neder, aún así, cuando se hace Teshuvá, eso se puede limpiar y se puede cambiar. Entonces el mensaje para nosotros es que, bueno, por un lado hay que tratar de mantener esa estabilidad, de no hacer errores, de tratar de mantener nuestra palabra, pero al mismo tiempo tenemos que saber que la Teshuvá va por sobre todo. Pero bueno, volvamos ahora a ver el tam de esta mitzvah, en este tercer mandamiento. Subo para arriba entonces. Mishorshei mitzvah. ¿Cuál es la raíz de esta mitzvah? La dat bnei adam, para que sepan las personas. Velikboa benifshotam, y para establecer en su nefesh. Velechazeka emuná belibotam,
y reforzar la emuná en sus corazones. Que aquel Barujú, Asher Bashamayim Imal, Hashem que está en el cielo, Chai V'Kayam La'ad, En Kium Kekiumo. No hay nada más existente que su existencia. Umechuyab Aleinu, Bezochreinu Shmo Agadol. Tenemos un compromiso cuando recordamos su nombre. Al Maaseinu Val Dibureinu. Cuando hablamos y cuando actuamos. Lezochro Be'imá Be'irá Beretet Ubezea. Tenemos que recordar el nombre de Hashem con temor. Velo kameatlim umedabrim bedavar kal. No como los que se burlan y hablan de forma liviana. Como advarim ahavim venifsidim. Como las cosas que se hablan que son del presente y momentáneas, que se pierden. Veinam nisharim bekiumam. Y no se mantienen en su existencia. Kamonu, como nosotros, Anachnu, Bnei Adam, como es algo humano que se desaparece. Veshad divrei haolam hashafel, y el resto de las cosas de este mundo bajo. Alken, por lo tanto, likva inyan hazeh belibeinu, para establecer esto en nuestro corazón, veloyot irato al paneinu, para que tengamos irat shamayim en nuestro rostro, lechayoteinu veletzakoteinu, para que podamos seguir viviendo, chivanu bemitzvah azot, tenemos esta mitzvah, lebal nazkir shmo, que no mencionemos su nombre, akadosh lebatala, veonesh malkot anamakil veover alea, y hay un castigo de malkot al que transgrede y no cumple esta mitzvah. Entonces, la mitzvah misma de la Torá, este tercer mandamiento, no está hablando de Neder, ni tampoco está hablando de Shvuat Sheker. Está hablando de Shvuat Shav. Entonces, como ya dijimos, eso sorprende. Porque nosotros podríamos pensar de que una Shvuat Sheker es peor. Una persona mencionó el nombre de Hashem para mentir. Debería ser terrible. Y esta es terrible. Pero aparentemente la Shvuat Shav, que es la que menciona acá, en algún aspecto es peor. Por eso entró acá dentro de los 10 mandamientos. La Shvuat Shav es cuando una persona menciona el nombre de Hashem y jura algo cuando es evidente que no es así. Es decir, es absurdo lo que está diciendo, es como una burla. Y eso es peor. Porque cuando una persona miente, cuando una persona hace una Shvuat Sheker, seguramente lo hace porque quiere ganar algo. Se quiere defender de algo. Alguien lo está acusando y él se jura de que es inocente. Hay algún interés. Pero cuando una persona hace una Shvuat Shav, en el fondo no hay ningún interés. Es un juego. ¿Qué está diciendo? Que este mármol es oro, cuando es absurdo y todo el mundo se da cuenta que no es. Entonces, ¿para qué mencionaste el nombre de Hashem? Eso ya es un desprecio. Una cosa es cuando la persona quiere ganar algo. Cuando una persona necesita, tiene un yetzer hara, se siente amenazado, quiere robar, no sé, quiere ganar algo. Entonces ahí, a pesar de que está muy mal y es gravísimo usarle el nombre de Hashem para mentir, pero por lo menos se entiende que tiene un interés. Hay un yetzer hara. Pero en el caso de que una persona menciona el nombre de Hashem en vano, para decir algo absurdo, que es imposible, que no tiene sentido, que todo el mundo sabe que no tiene sentido, en el fondo está despreciando el nombre de Hashem. Y eso es peor, porque eso ya es un Hilul Hashem. Nosotros sabemos que la mitzvah más importante es Kiddush Hashem, y la verá más grande es Hilul Hashem. Y si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de esta mitzvah, usamos el término Hashem. Es decir, cuando decimos Hashem en esta frase, no estamos diciendo Hashem en vez de decir el nombre de Hashem. Cuando nosotros hablamos de Hashem, no decimos su nombre, decimos Hashem. Pero cuando decimos Hilul Hashem, nos referimos a la palabra Hashem, es decir, el nombre. Estamos despreciando el nombre de Hashem. O estamos, al revés, dándole Kedushá al nombre de Hashem. Quiere decir que nuestra misión en la vida es tratar en lo más posible de respetar el nombre de Hashem en el mundo. Y Haz v'Jalila, evitar lo contrario, que se desprecie el nombre de Hashem en el mundo. El nombre de Hashem en el fondo es cómo Hashem se manifiesta. Cómo Hashem, ¿qué es lo que es el nombre? El nombre es cómo la gente lo llama, cómo la gente lo ve. El nombre de alguien es cómo las personas lo identifican. Entonces, cuando nosotros hablamos de Kiddush Hashem, significa que nuestra misión es tratar de darle respeto a la forma que las personas se refieren y ven a Hashem. Cuando se dice que Tov, Shem Tov, mi Shemen Tov, hay un pasuk que dice, el nombre es algo muy importante. La persona busca tener un buen nombre. Nosotros tenemos la misión de preocuparnos del nombre de Hashem en el mundo. Y cuando una persona hace algo que desprecia el nombre de Hashem, es un Hilul Hashem. Y eso es la verdad más grave, lo que más necesita capará, lo que es más difícil de tener capará sobre eso. ¿Qué es lo que es Hilul Hashem? ¿O qué es lo que es Hilul Hashem? En el fondo, todo lo que provoca, lo que estábamos diciendo es que el tema de la Shuvah, entonces, cuando una persona usa el nombre de Hashem para algo que no tiene sentido, es un Hilul Hashem. Está despreciando el nombre de Hashem.
Porque Hilul Hashem, como dijimos, no significa hacer algo que es mal visto, no ese es el punto. Hilul Hashem significa que la gente, por mis actos, no le dé importancia al nombre de Hashem. Cuando una persona hace algo que provoca que las personas no le den importancia al nombre de Hashem, por ejemplo, si alguien va a pensar de mí que yo estoy haciendo una averá, eso es Hilul Hashem. Porque significa que yo con mis actos no le estoy dando importancia a la palabra de Hashem. Pero si alguien me ve a mí haciendo una mitzvah y no le gusta, eso no se llama Hilul Hashem. Lo digo porque hay un error muchas veces con eso. La gente cree que cualquier cosa que es mal vista es Hilul Hashem. No. Si la gente me ve a mí estudiando Torah y no entiende qué tiene importante estudiar Torah, eso no es Hilul Hashem, eso es Kiddush Hashem. Porque me ve a mí dándole importancia a la palabra de Hashem. Hashem dijo que hay que estudiar y yo estoy estudiando. ¿No le gusta? Bueno, problema de él. Pero esa es la palabra de Hashem. El problema es que cuando una persona... generalmente el Kiddush Hashem o el Hilul Hashem son en cosas indirectas. Una persona cumple una mitzvah, entonces demuestra con sus actos de que es importante cumplir la palabra de Hashem. Eso es Kiddush Hashem. Cuando una persona hace una averá, lo contrario. Pero cuando una persona, son cosas indirectas, es como una consecuencia. Pero cuando una persona directamente toma el nombre de Hashem y lo menciona para decir algo que es un juego, un chiste, un payaseo, dice que no va a comer durante 7 días cuando es absurdo, es ridículo, entonces acá es un Hilul Hashem directo, porque está usando el nombre de Hashem para decir un chiste, una burla. Eso ya es insoportable. Eso es un Hilul Hashem directo. Y eso es en el fondo una Shuvat Shav. Y en ese sentido una Shuvat Shav es peor que una Shuvat Sheker. Porque es tomar el nombre de Hashem y mamash no darle importancia. Entonces, para aclarar, si una persona me ve a mí estudiando Torah y él cree que es un error estudiar Torah, eso no es Hilul Hashem. Si él me ve a mí haciendo algo que es malo, por ejemplo, si piensa que yo estoy robando, si piensa que yo estoy engañando, que son cosas que la Torah misma las ve como algo negativo, ahí es Hilul Hashem. Porque él me ve a mí no apreciando la palabra de Hashem, que Hashem dijo no robar. Pero si él me ve a mí cuidando Shabbat o estudiando Torah o haciendo algo que Hashem dijo que es importante y a él no le gusta, eso no es Hilul Hashem. Puede ser el filo Kiddush Hashem. Entonces, de todas maneras, la mitzvah nos enseña que esta mitzvah, ya estudiamos las primeras 2 mitzvot. Dijimos que las primeras 2 mitzvot son la base de todo. Las primeras 2 mitzvot de los 10 mandamientos, Hashem las dijo directamente. La primera mitzvah de la emuná, la segunda mitzvah de no hacer avodah zará, que la dividimos en varias mitzvot, pero en el fondo es una. Esos son el sí y el no. El hacer y el no hacer. Ahí te incluye toda la Torah. Ahora, la tercera mitzvah nos viene a definir cuál es la misión del Yehudí en el mundo. Después de que ya estudiamos la base de tener emuná y no hacer avodah zará, entonces la mitzvah tercera nos viene a definir nuestra meta. La meta es Kiddush Hashem. Y por lo tanto, no hacer Hilul Hashem. Y eso es respetando el nombre de Hashem. Bueno, eso por hoy. Isaac Koach a todos. אפשר לתקן.